El amanecer apenas se atrevía a existir. No era un sol pleno, sino una claridad pálida que se filtraba entre nubes bajas y chimeneas apagadas, tiñendo las calles de un gris húmedo. Las casas parecían más pequeñas a esa hora, como si encogieran los hombros para no mirar lo que estaba por ocurrir. Roy salió con pasos lentos, arrastrando el cuerpo como quien lleva un abrigo empapado por dentro. No era cansancio, era ese peso invisible que aparece cuando alguien sabe que va a perder algo y aún no entiende qué. Tenía la mirada fija en el suelo, no por timidez solamente, sino porque mirar de frente exigía una valentía que nunca le habían enseñado a tener. Roy siempre había sido así, dócil, tranquilo, casi invisible. En la escuela lo recordaban por levantar la mano con cuidado, por no discutir con nadie, por pedir perdón incluso cuando no hacía falta. En casa lo habían educado a base de silencios largos y normas cortas: no te metas, obedece, no llames la atención. A Roy le había resultado sencillo, obedecer era una forma de no estar en peligro. Y él había vivido evitando el peligro como si fuera una criatura que olfateaba la debilidad. Pero esa mañana, por más que intentó, no pudo engañarse, el peligro ya estaba dentro. Dentro de la casa, el aire era otro. Denso, quieto, como si las paredes hubieran aprendido a contener la respiración. Olía a café frío y a ropa doblada a medias. La lámpara del comedor seguía encendida aunque ya no hacía falta, y ese detalle absurdo, esa luz de más, le dolió, porque le recordó que nadie había dormido. Su madre estaba sentada en la orilla de una silla, con las manos apretadas sobre una prenda pequeña, una camiseta vieja de Roy, de cuando era niño, de cuando cabía entero en un abrazo y el mundo parecía algo que se podía controlar con amor. La apretaba contra el pecho como si en la tela quedara todavía una parte de él, algo que el ejército no pudiera reclamar. «No pueden llevárselo», susurraba, y su voz tenía el sonido de un hilo a punto de romperse. «¿No pueden?» No, lloraba con estruendo. Sus lágrimas caían como quien no quiere molestar ni siquiera al dolor, como si pedir ayuda fuera una falta. Su madre no era una mujer de dramatismos, era una mujer que había aprendido a guardar los gritos para cuando estuviera sola. Pero esa mañana los gritos no le cabían. Su padre permanecía de pie, cerca de la ventana, rígido como un poste. Miraba hacia afuera sin ver nada, con la mandíbula apretada, sosteniéndose en una quietud que no era calma sino control. No lloraba. No se permitía el lujo de llorar. Y ese silencio, lejos de ser una fortaleza, llenaba la casa con una gravedad insoportable. Era un silencio que decía: ¿esto ya está decidido? Roy los observaba sin saber dónde poner las manos. Las suyas se movían como buscando algo útil, un vaso para ofrecer, una frase para consolar, una tarea que lo salvara de estar ahí, mirando a quienes amaba romperse lentamente por su culpa, por su existencia. No tenía palabras para calmarlos. Nunca las había tenido. Había crecido en un hogar donde las emociones eran un idioma que se hablaba a medias. Si su madre lloraba, lo hacía en la cocina, de espaldas. Si su padre estaba triste, se volvía más estricto. Roy había aprendido que sentir demasiado era peligroso. Que lo mejor era hacerse pequeño, callado, fácil. Ser un hijo que no diera problemas. Y ahora, precisamente por ser fácil, por ser un número más en una lista, venían a buscarlo. Sobre la mesa había una carta doblada, con el sello oficial. Roy la había leído tantas veces que las letras parecían quemarle la memoria. Deber presentarse, de inmediato, en caso de incumplimiento. Palabras limpias, frías, sin rostro. Palabras que decidían sobre cuerpos vivos como si fueran piezas. Roy tragó saliva. Sintió la garganta seca, como si hubiera pasado la noche masticando polvo. Su madre levantó la mirada hacia él. Por un segundo, Roy vio en sus ojos no solo miedo, sino una especie de súplica antigua, instintiva, la súplica de los animales cuando ven que les arrebatan a la cría. «Roy», dijo, y el nombre le salió como una despedida. Él dio un paso, luego otro, hasta quedar frente a ella. Quiso decirle algo sencillo: «¿Todo estará bien?». Quiso mentir con ternura. Quiso ser el tipo de hijo que abraza y promete, el tipo de hijo que calma a su madre con una frase segura.
Pero la seguridad era una herramienta que él no tenía. Entonces el golpe en la puerta resonó seco, autoritario, definitivo. No fue un llamado. Fue una orden hecha sonido. La casa entera pareció estremecerse, como si las paredes reconocieran a quién pertenecía el poder. Roy sintió un espasmo en el estómago. Durante un instante, se imaginó corriendo al cuarto, escondiéndose en un armario, haciéndose niño otra vez. Un pensamiento absurdo, claro, pero tan humano que lo avergonzó. Su padre no se movió. Solo cerró los ojos un momento, como quien aprieta un botón interno para no desmoronarse. El golpe se repitió. ¿Abraham? La voz del otro lado no tenía odio, pero tampoco compasión. Era una voz entrenada para no sentir. Una voz que no preguntaba, porque no necesitaba respuestas. Roy extendió la mano hacia el picaporte, pero su madre se levantó de golpe y lo interceptó. Sus dedos le tomaron la muñeca con una fuerza desesperada. No, susurró. No vayas todavía. Roy respiró hondo. Su corazón golpeaba contra sus costillas, rápido, como un animal atrapado. Quiso decirle, no puedo quedarme. Quiso decirle, me obligan. Pero en vez de eso, se quedó quieto, como si su inmovilidad pudiera detener el tiempo. Su padre dio el primer paso hacia la puerta. No porque quisiera entregarlo, sino porque entendía algo que Roy aún se negaba a aceptar, que cuando el mundo decide aplastarte, no siempre te da opción de pelea. Abrió. 2 soldados aparecieron en el umbral. Uniformes oscuros, botas húmedas, rostros jóvenes endurecidos por la costumbre. El mayor, o quizás solo el más cansado, revisó una lista. Roy, murmuró, pronunciando el nombre como si fuera una dirección. Es hora. El otro soldado miró por encima del hombro del primero. Sus ojos pasaron por la madre, por el padre, por la casa. No se detuvieron en nada. Era como si hubiese aprendido a mirar sin ver para no cargar con las imágenes que se queda uno cuando regresa a casa. Prepárese. No hay demora, añadió el primero. No hay demora. Como si la vida de Roy fuera un tren. Su madre soltó un gemido que no llegó a convertirse en grito. Corrió hacia Roy y lo abrazó con una urgencia física, violenta, como si su cuerpo supiera lo que su mente se negaba a aceptar, que quizás esa era la última vez. Roy sintió el calor de ella, el temblor de sus manos, el olor conocido a jabón barato y pan. Y ese olor le partió el pecho, porque el pan era hogar, y el hogar se le estaba escapando. Prométeme que volverás, por favor, Roy, dijo ella, pegándole la frente al cuello. Roy cerró los ojos. En su mente pasaron escenas como relámpagos, el patio pequeño, la risa rara vez escuchada de su padre, los domingos quietos, el sonido de la lluvia sobre el techo. Cosas simples. Cosas que uno no valora hasta que se vuelven un lujo. Él dudó. Sus labios temblaron. Una promesa, lo sabía, no era solo una frase. Era una obligación. Y Roy se había pasado la vida cumpliendo obligaciones. Pero esa promesa era distinta, no dependía de su esfuerzo, sino de la suerte, de la crueldad, de los disparos de alguien a quien nunca conocería. Aún así, no podía dejarla sin nada. Lo intentaré, respondió, casi sin voz. No era una promesa firme. Era lo único que podía dar sin mentirse por completo. Su madre apretó más fuerte. Roy sintió que se le clavaban las uñas a través de la tela. Dolor leve, pero real, como para marcarlo, como para que su cuerpo recordara, esto fue amor. Entonces su padre se acercó. Roy lo vio venir con esa manera de moverse que tenía, pasos medidos, sin desperdicio, como si cada gesto tuviera un costo. Su padre no lo abrazó. No era un hombre de abrazos. En cambio, puso una mano en su hombro, pesada, firme, cargada de todo lo que nunca había dicho. Roy levantó la vista y por fin lo miró. En los ojos de su padre no había lágrimas, pero sí algo más duro, una especie de miedo contenido y una determinación que rozaba la desesperación. Como si supiera que el mundo iba a intentar convertir a Roy en carne, en estadística, en silencio,
y quisiera darle al menos una frase que sirviera como cuchillo. Haz lo necesario para sobrevivir, dijo. La frase quedó suspendida en el aire, densa, incómoda. Roy sintió el impacto como un golpe. Asterisco haz lo necesario no decía, sé bueno, no decía, obedece, no decía, mantén la cabeza baja. Decía algo distinto. Algo peligroso. Por primera vez, su padre le estaba dando permiso de no ser el hijo perfecto. Roy asintió, lento, como si el movimiento fuera demasiado grande. Los soldados aguardaban con paciencia mecánica, mirando el reloj, no por prisa personal, sino porque su trabajo era hacer que el mundo siguiera su curso sin interrupciones. Roy tomó su pequeña mochila del suelo. Dentro había poco, ropa, una cantimplora, una foto doblada. La foto de sus padres, tomada hacía años, cuando la vida todavía podía caber en un papel. La metió en el bolsillo interno de la chaqueta, cerca del pecho, como un amuleto. Su madre le arregló el cuello con manos temblorosas, un gesto absurdo de cuidado, como si alisarlo pudiera protegerlo de balas. Roy dio un paso hacia la puerta. El umbral parecía enorme, como si cruzarlo fuera pasar de un mundo a otro. Y sin más, salió. El aire frío le mordió la cara. La calle estaba casi vacía. Un vecino se asomó desde detrás de una cortina y se escondió al instante. Nadie quería ser testigo. Nadie quería recordar que, algún día, podía ser su puerta la que recibiera los golpes secos. Los soldados caminaron a su lado. No demasiado cerca, no demasiado lejos, lo suficiente para guiarlo, lo suficiente para vigilarlo. Roy avanzaba con cada músculo tenso. Cada paso que lo alejaba de la casa era más pesado que el anterior. No miró atrás al principio, no por valentía, sino por miedo. Temía ver a su madre derrumbarse. Temía ver a su padre quebrarse. Temía sentir que ya no era un hijo, sino un recuerdo. Pero antes de doblar la esquina, el impulso lo venció. Se giró. Ahí estaban. Su madre en la puerta, con las manos en la boca, llorando sin consuelo. Su padre sosteniéndola por los hombros, como quien intenta sujetar una pared para que no se caiga. Su rostro seguía duro, pero la mirada estaba perdida en un lugar que Roy no conocía, como si su padre estuviera viendo el futuro y no le gustara nada. Roy sintió algo romperse dentro de él. No fue un estallido. Fue una grieta silenciosa, una fractura en esa parte de sí mismo que siempre había creído que el mundo funcionaba por reglas claras, obedeces, te dejan en paz. Te haces pequeño, no te dañan. Sigues el camino, y el camino te lleva a casa. Esa idea se desmoronó con una sencillez cruel. Roy tragó el nudo que se le formó en la garganta. Enderezó la espalda, no porque se sintiera fuerte, sino porque entendió que, a partir de ese instante, nadie lo enderezaría por él. Se volvió hacia adelante. El barrio terminaba y el camino hacia la estación empezaba. A lo lejos se oía un motor, el sonido de un camión militar, metálico, impersonal. Un vehículo diseñado para transportar cuerpos como carga. Roy caminó hacia ese sonido con el corazón golpeándole en el pecho. Y mientras se alejaba rumbo a la guerra, una idea comenzaba a formarse en su interior, silenciosa y peligrosa. No era aún un plan. No era aún una convicción completa. Era apenas una semilla, oscura, naciendo de la grieta. Asterisco sobrevivir no sería cuestión de obedecer, sino de cambiar. Y por primera vez en toda su vida, Roy sintió algo parecido a la rabia. Una rabia pequeña, tímida, casi vergonzosa, pero viva. Una rabia que no se dirigía a nadie en particular, sino al hecho mismo de que el mundo pudiera decidir sobre él sin preguntarle. El camión estaba estacionado cerca de la plaza. Había otros chicos allí, algunos hablando en voz baja, otros con la mirada vacía. Ninguno parecía realmente presente. Roy los miró y se vio a sí mismo multiplicado, la misma juventud obligada a ser adulta por la fuerza. Un oficial gritó nombres, marcándolos como se marca ganado. Cuando pronunció Roy, Roy levantó la mano, automática, como en la escuela. Un gesto antiguo. Un gesto que, por un segundo, le dio náuseas.
Subió al camión. El metal estaba frío. El asiento era duro. El olor a gasolina se mezclaba con el miedo. Roy apretó la mochila contra su cuerpo como si fuera un ancla. El camión arrancó con un tirón que lo hizo balancearse. Las casas comenzaron a retroceder. La calle se convirtió en una línea. Roy no lloró. No porque fuera fuerte, sino porque había una especie de vacío adentro, una claridad extraña. Como si su mente hubiera decidido, por pura supervivencia, apagar ciertas partes. Miró sus manos. Eran manos comunes. Manos de alguien que nunca había golpeado a nadie, que nunca había sostenido un arma, que había pasado la vida evitando ser notado. Y aún así, esas manos iban a tener que aprender cosas que nunca quisieron aprender. Roy respiró hondo. Recordó la mano de su padre en el hombro, pesada, firme. Asterisco haz lo necesario. Esa frase no lo tranquilizaba. Lo asustaba. Porque, lo necesario, no siempre era limpio. No siempre era correcto. A veces, lo necesario, era convertirse en otra cosa. El camión tomó una curva, y la última esquina del barrio desapareció. Roy sintió el golpe definitivo de la distancia, ya no había vuelta atrás, al menos no como él la imaginaba. ¿No sabía aún en qué se convertiría? ¿No sabía qué le pedirían? No sabía cuánta crueldad haría falta para seguir respirando. Pero algo era seguro. Ya no sería el mismo chico que salió por esa puerta. Y mientras el amanecer terminaba de dibujar el mundo con luz gris, Roy se prometió algo que no le dijo a su madre, y que quizá ni siquiera se atrevía a decir en voz alta. Que, si el mundo lo obligaba a cambiar, entonces elegiría cómo. Aunque fuera a un costo terrible.